Javier Yanguas yo creo que es una persona muy conocida por todos ustedes en este tema y en otros, ¿no? Pero creo que es una figura que además aquí en Cataluña le hemos tenido innumerables veces colaborando con nosotros en cuestiones relacionadas con vejez, con envejecimiento, con soledad, etc. Es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Barcelona, es MBA por la Universidad de Deusto, experto también en métodos avanzados de estadística por la UNED y experto en educación de adultos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado en el Centro Gerontológico Egogaín de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ha ocupado distintos cargos directivos, ha ejercido docencia en diferentes universidades y ejerce, yo creo, todavía, ¿no, Javier? Estás todavía en activo como docente en el País Vasco, en Deusto, en la Universidad Autónoma de Madrid, en Barcelona. Ha merecido distintos premios por el desarrollo de su actividad, el Premio ACRA de la Asociación Catalana de Recursos Assistencials, el Premio Inserso de Investigación en Envejecimiento hace ya unos años, el Premio de la Fundación Areces. Es decir, creo que es una persona que ha desarrollado una actividad muy extensa, muy vasta, con publicaciones muy interesantes sobre toda esta cuestión, con una colaboración también intensa con la Fundación La Caixa en su programa sobre el tema de mayores y creo que es una persona que conoce a fondo de lo que hablaremos hoy. Con Javier le hemos pedido que nos haga esta primera conferencia para enmarcar la problemática en sí y luego de todo lo que él nos hable podremos ir desarrollando y desgranando con las mesas que vendrán a continuación los contenidos. Cuando quieras, Javier. Muy bien, pues molt bon dia a tothom. Egunon, de Nuri. Agradecer la invitación a Nuria y agradecer vuestra presencia también en este día, sí, para los vascos esto de los calores catalanes es un poquito, ¿sabes?, demasiado. Pero bueno, nada, agradeceros en cualquier caso. Mirar, yo en este rato, hablando un poco con Nuria, bueno, yo os voy a plantear un poco dos partes o dos cuestiones clave en este trabajo. Una es caracterizar un poco las personas que llegan a la vejez. Es algo que estamos investigando últimamente tanto en la Fundación La Caixa como en algún otro lugar. Caracterizar un poco a las generaciones del baby boom, ¿sí?, los nacidos entre el 57 y el 73. En España ya sabéis que en esa época, entre el 57 y el 73, nacimos 14 millones de personas, el 22% más o menos de la población. En Cataluña la cuota correspondiente al 22% de la población, en Euskadi pues eso, 2.800.000, pues el 22 con algo por ciento de la población. Nacíamos 650.000 niños al año, casi 700 en los buenos momentos, digo la de la demografía. Y nada, ahora nacen menos de la mitad. ¿Por qué son importantes estas generaciones? Bueno, son generaciones que nada tienen que ver con las de sus padres y sus abuelos, la generación silenciosa, que, sabéis, los nacidos alrededor de los años 30, 40 de la España de aquel momento, posguerra, o sea, guerra civil o posguerra civil, franquismo. Estas generaciones son completamente diferentes. Las mujeres, las más independientes, al menos económicamente, de la historia. No digo que sea alcanzable la igualdad, digo que comparadas con sus madres hay una diferencia enorme. Generaciones que han controlado la natalidad, esto tiene consecuencias importantes para otras cuestiones. Más o menos el 25% de estas generaciones no han tenido descendencia de forma voluntaria, vamos a decir, ¿sí? Son las generaciones de la ley del aborto, de la ley del divorcio, del uso masivo de los anticonceptivos, digo por señalar algunos hitos que las diferencian. Sí, las madres de estas generaciones tenían que pedir permiso al marido para trabajar, para comprar algún electrodoméstico, para tener pasaporte, digo porque ha habido cambios en este sentido. Y también son muy distintos de las generaciones de las siguientes, vamos a decir, de nuestros hijos, ¿no?, por decirlo así, que, no sé, por decirlo a estas horas y con este calor, son más generaciones pues de tosta de aguacate bio con huevo poché, para que nos entendamos un poco las diferencias aquí entre todos los asistentes a la mañana. Bueno, nosotros llevamos entrevistando a estas personas, bueno, y también un último apunte para poder enmarcar cómo son estas generaciones. Son generaciones que
que bueno, han tenido unos modos de vida y convivencia muy distintos a las generaciones de sus padres, divorcios, parejas con las que no conviven, además de tener menos hijos, que muchos no han tenido, un 25% es importante, pero muchos han tenido 1 o 2 hijos máximo. Son generaciones con modos de vida y convivencia muy distintos, generaciones que tienen parejas con las que no conviven, que se han divorciado, que tienen hijos con distintas parejas, etcétera, 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 que es, yo creo que la primera vez, por caracterizar un poco por ahí, en la historia de España, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, llevamos ya como un par de años o 3 intentando comprender cómo quieren envejecer, cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas, cuáles son lo que piensan en general hombres y mujeres, mujeres y hombres de estas generaciones, que evidentemente esto es muy heterogéneo, muy complejo, muchos modos distintos, y lo que voy a intentar hacer aquí, que en parte es una cosa bastante paradójica, ¿no? Es decir, esto es muy complejo y como no tengo más que 45 minutos, pues voy a intentar disminuir esta complejidad un poco para poder entender o para poderos contar qué hay detrás de esto, qué hay detrás de estas generaciones y algunos puntos que tienen que ver con el edadismo, que es el objeto que nos convoca, que a mí me preocupan especialmente. Hay más, pero yo he seleccionado algunos de estas cuestiones, sí, que me preocupan especialmente. Vale, lo he organizado en 6 dimensiones, es decir, hay 6 dimensiones que me parecen relevantes de cómo caracterizar a esta nueva longevidad: familia, cuidados, salud, relaciones, y el reverso tenebroso de las relaciones, la soledad, cómo quieren vivir la vida y las relaciones entre generaciones. Estos son los 6 puntos que vamos a ver y voy a intentar contar qué es lo que, cómo quieren vivir más o menos, haciendo diferencias, qué les preocupa, qué no les preocupa, caracterizando a estas generaciones, y luego voy a intentar contar además algunas cosas que me preocupan más que relacionadas con el edadismo hacia estas generaciones, el autoedadismo y el edadismo de estas generaciones con respecto a los más mayores y a los más jóvenes, que hay bastante para debatir sobre este asunto. ¿Vale? Bueno, cuando les preguntamos, vamos haciendo grupos de discusión, entrevistas en profundidad, hemos ido haciendo, estamos y seguimos haciendo a lo largo de toda España, rural, urbano, hombres, mujeres, dentro de lo que son estas generaciones. Y hay 6 cuestiones, que son las que he nombrado antes, que son básicas a la hora de entender un poco qué es lo que está sucediendo. Bueno, con la familia, ¿qué pasa? Pues por resumirlo mucho, y es especialmente relevante en las mujeres. Yo me acuerdo cuando entraba, antes decía Nuria que yo había empezado trabajando en una residencia de Ibars, cuando le preguntabas hace 30 años a una mujer que entonces tenía 80 años, ¿cuál era 85? ¿Sí? Que eran muy mayores, muy mayores, muy mayores. Le preguntabas cuál era su proyecto de vida, ¿sabéis? No tenían ninguna noción de su proyecto de vida para nada. O sea, ¿su vida qué era? Pues cuidar. Habían cuidado al padre, habían cuidado a la madre, habían cuidado, tenían abuelos, al hermano, en el caserío, medio rural, medio urbano daba lo mismo. Las mujeres no identificaban ningún proyecto de vida y, a decir verdad, los hombres tampoco. Habían trabajado, habían tenido hijos, habían emigrado, no habían emigrado, habían enviudado, habían perdido los hijos en la gripe, en la mal llamada gripe española, ¿sabéis? Del 18, y su vida nada tenía que ver. Bueno, cuando tú ahora preguntas a las personas sobre la familia, pues es verdad que son familias más pequeñas. A mí me parece que hay un elemento que yo le doy mucho valor, que aparece siempre, que es una especie de necesidad de equilibrar el proyecto de vida personal, y por lo tanto yo tengo un proyecto de vida. Esto es especialmente relevante en las mujeres, por lo menos yo lo escucho desde ahí. Yo soy hijo de una mujer que tuvo este proyecto de vida, ¿eh? Yo soy hijo de una mujer que tuvo este proyecto de vida, pero la mayor parte de esas generaciones no tuvieron. Y aparece ese elemento del proyecto de vida en el que teóricamente tienen que equilibrar, por decirlo así, la dedicación a la familia, o quieren o desean equilibrar, mejor dicho, la dedicación a la familia con su proyecto de vida personal, y por lo tanto abren un hueco ahí que para mí las generaciones anteriores no tenían. Esto no quiere decir que no se impliquen en la vida de sus hijos, los que tienen, que no se impliquen en la vida de sus nietos, que por supuesto que se implican, en mayor o menor medida. Y quien se implica, como las generaciones anteriores, y lo da todo, hay quien pone limitaciones,
y hay quien sufre por poner limitaciones o por dar demasiado, es decir, culpa, sentimientos de ambivalencia. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que las generaciones que vienen pues tienen la vida complicada, los del huevo poché, tienen la vida complicada, más vida complicada los que han tenido hijos tarde y tienen hijos en la veintena o en la treintena, y todavía tienen las dificultades de comprarse una vivienda, de tener un sueldo digno, etcétera, 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 pero luchan entre esto. Yo es la primera vez que veo que hay una reivindicación clara, mayoritaria en los grupos que hemos hecho, y es verdad que son técnicas cualitativas, pero yo lo veo, en reivindicar este proyecto de vida. A mí me parece que hay una cuestión, digamos, muy importante, y que muchas de ellas, sobre todo las mujeres, lo llevan con culpa. O sea, decir a sus hijos que no, o a sus hijas que no, cuando demandan mucho o demandan excesivamente, les cuesta. Y sufren por ello y lo dicen, ¿sí? Y a veces no se atreven a hacerlo, que también esto es para nota, ¿sí? Que los hijos crean que los padres están a disposición permanente, especialmente las madres, para hacer frente a sus necesidades y no respetar ese proyecto de vida, pues también tiene, bueno, aparte de dadista, ¿no? Si lo queréis ver desde ese lado, pues bueno, es algo que también aparece constantemente. Bueno, yo destacaría esto de la familia. Segunda cuestión, cuidados. Bueno, ¿qué decir de los cuidados? Que nadie quiere hablar de los cuidados. De estas generaciones, ¿sabéis? Ahora que estamos en el Mundial, ¿os acordáis que había un entrenador vasco que se llama Javier Clemente de Bilbao que tenía una estrategia que era patadón para adelante? ¿Sabéis? Bueno, pues eso, ¿no? Nada de tiquitaca ni nada de las sofisticaciones de Guardiola y compañía, sino a la vasca, ¿no? Pues patadón para adelante. Bueno, pues yo creo que las personas de estas generaciones, patadón para adelante. Quiero decir, creo que hablan poco de los cuidados, planifican poco los cuidados, no quieren hablar de los cuidados. Muchas de estas mujeres, además, han sido cuidadoras, hombres pocos, de sus hijos algunos más, de sus padres poco. Y si han sido cuidadores, bueno, en fin, con una capa de implicación delgada como el papel de fumar en general, ¿sí? Poca implicación en esto del cuidado. Pero estas mujeres, de alguna forma, hombres y mujeres, especialmente las mujeres que han sido cuidadoras, dicen que no quieren legar a las generaciones futuras, ¿sí?, la carga del cuidado. Creen que el cuidado es algo que tienen que resolver ellos y ellas mismas, ¿sí? Como aquí hay varios de estas generaciones, ya me contaréis si coincidís o no en esto. Creen que, bueno, es la primera vez que se empieza, por lo menos en términos de discurso, a romper la reciprocidad, importante, que se vuelve bastante clandestina, vamos a ser sinceros. Es decir, solo con comentar cómo quiero cuidar y ser cuidado parece ser que ya significaría limitar a las generaciones futuras o limitar la vida de las generaciones futuras. Esto no lo quieren hacer, especialmente las mujeres que han cuidado y que se sienten, creo que se han sentido muy solas cuidando, ¿sí? Muy poco apoyadas en ese cuidado, muy poco apoyadas por la política pública en ese cuidado. Da lo mismo donde estemos, da lo mismo. Euskadi, que igual tiene más que Cataluña, o Sevilla, o Galicia, o yo lo veo en general, es decir, que se han sentido muy solas, no quieren traspasar la carga del cuidado a las generaciones futuras. Y por lo tanto hay una ruptura más o menos importante de lo que tiene que ver con la interdependencia, con la reciprocidad, y que rompe también una cultura que, más allá de que haya sido algo femenino el cuidado, que, en fin, todas las cosas que se pueden decir negativas en torno a la poca implicación de los hombres en el cuidado, que no se ha tenido en cuenta, que no tenía épica, etcétera, 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 sí que había una cultura, sí que había unos valores en ese cuidado que iban más allá de esto, o conjuntamente con esto. Creo que ahí hay una brecha que se empieza a romper, o por lo menos yo la vislumbro que se empieza a romper. No quieren traspasar, creen que es responsabilidad suya. ¿Y qué más sucede? Pues por meterme en un charco que no tengo ninguna necesidad de hacerlo, pero puestos a... los que no tienen dinero no se plantean nada, los que tienen mucho dinero, por decirlo así, porque aquí la clase social opera la tira en esta historia. Seamos sinceros, la clase social me refiero a... Sí, no es por ponerme marxista en este momento de la mañana, pero es así, opera mucho. Bueno, las clases medias, que sigue habiendo muchas en
en estas generaciones, que ya sabéis que son, ya habéis visto que los bancos han puesto los focos en estas generaciones porque tienen mucho capital, mucho dinero. Bueno, ¿qué sucede? Pues que están dispuestas a que no cuiden sus hijas, las mujeres me hablo, que no cuiden sus hijas, y entonces están dispuestas, como dice Fernando Fantova, a ir a las colonias, me refiero a Latinoamérica, me refiero a África, a traer a mujeres a las que pagan mal para que cuiden en su casa. Esta es la solución que buscan al cuidado, ¿sí? Cuestión que, claro, llama poderosamente la atención. Los hombres de esto ni se enteran, ¿eh? Eso es verdad, o sea, todavía mucho peor, y consienten, pero esta es la solución que se busca para que sus hijas no hagan el trabajo que ellas quieren hacer. Que ellas no desean, o sea, que sus hijas no quisieran hacerla, ¿no? Bueno, creen que la eutanasia, creen que quitarse del medio es una solución buena antes de llegar a la dependencia, ¿sí? Y por lo tanto, y esto creo que es profundamente dadista, tiene una mirada de la dependencia negativa, como si fuera una parte de la vida que hay que quitar, no la dependencia del final de la vida, no. La dependencia, es decir, depender de otros, que otros me tengan que ayudar, pues por ejemplo, a subir la compra, es decir, pequeños grados de dependencia a la vez, son muy denostados por estas generaciones. La dependencia aparece como algo que no gusta, que no se desea, que se quiere evitar, que, ¿sabéis? Son generaciones que tienen una mirada de la vejez de sudadera. No sé si me explico, de sudadera, de reloj, iPhone con funciones, ¿sabes? Varias, que veremos que cuidan su salud y que, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el final de la vida, sobre todo el dolor, sobre todo la carga, creen que es una parte de la vida mala. Que es verdad que es una parte de la vida mala, pero también es una parte de la vida. Quiero decir que esto creo que necesita una reflexión, porque conceptualizar la dependencia como una carga, conceptualizar el cuidado exclusivamente con una carga y ponerle un tinte de a mí no me gusta esto, que ponen estas generaciones, y buscar en la eutanasia. Me imagino que habrán leído, sí, la sentencia última del Tribunal Supremo, de la semana pasada, ¿no? O de la anterior, abriendo otra posibilidad que terceros se presenten como parte en el proceso, ¿no? O sea, bueno, quiero decir, están un poco en esta situación y yo veo una mirada de la dependencia, de la estigmatización de una vejez con dependencia, una vejez con necesidad de ayuda. No quieren que esto les suceda a ellos, pero desvirtúan esta parte de la vejez. Es decir, no les gusta, no la quieren, no la desean. Yo tampoco la deseo, ni la quiero, ni me gusta, ¿sí? Pero puestos a, yo tampoco la deseo. Pero creo que la dependencia no tiene por qué ser algo exclusivamente negativo. La reciprocidad creo que es un valor que para mí es fundamental. La interdependencia es un valor que para mí es fundamental. Esto no quiere decir estar 36 horas al día cuidando, ¿sí? Ni nada por el estilo. Yo he sido cuidador, aparte de profesional del asunto, cuidador, y creo que sé un poco de lo que hablo. Nadie quiere eso, pero creo que hay una mirada, pues eso, negativa hacia la dependencia, negativa hacia la necesidad de ayuda, negativa a que los otros se comprometan en la vida de uno. A mí esto no me gusta, de lo que ven estas generaciones, no gustándome la dependencia, porque no me gusta, no gustándome ni el Alzheimer, ni que uno no pueda salir de casa, ni que mis hijos tengan que... A mí tampoco me gusta, pero creo que pasa esto y creo que esto tiene un punto edadista bastante relevante. Siguiente cuestión. La salud, ¿sí? Bueno, son generaciones que cuidan... que les gusta cuidar poco, ¿sí? Bueno, vuelvo un segundo atrás. Cuando se paran los grupos y consigues hablar con las personas, a veces, ¿sabéis lo típico que te quedas y empiezas a hablar? Creo que todo esto en parte es mentira. Esa es la sensación que tengo. Os traslado mi sensación. Creo que en el fondo sí que queremos que nuestros hijos nos cuiden. Otra cosa es cómo queremos que nos cuiden. ¿Cómo queremos que nos cuiden? Hace poco estuve haciendo un grupo en Isaba. Isaba es el norte de Navarra, ¿sabéis? Prepirineos, vamos a decir, donde empiezan los Pirineos, que tienen unos inviernos muy complicados, que son poblaciones muy envejecidas y que son poblaciones... Me decía un señor y una señora, tomando un café después del grupo, me decía que claro que ellos quieren que sus hijos, pero no dicen
que les cuiden para que así, pues, están esperando que salga de ellos de alguna forma, ¿no? Es verdad que no les quieren comprometer, pero sí que les gustaría que estuvieran cerca, sí que les gustaría que les acompañaran, no quisieran que les llevaran al baño a limpiarles o les quitaran el pañal, por ser claro en lo que esto, pero sí que quisieran estar cerca. Creo que también en esto hay algo de, bueno, de necesidad de expresarse así porque se cree, o de alguna forma hay una determinada ideología que hay que aceptar en este momento que tiene que ver con que los jóvenes puedan vivir su vida, ¿sabes? Con que los jóvenes puedan hacer, con esa ruptura, vamos a decir, de las bases de esta cultura que es muy mediterránea de los cuidados. Vuelvo a lo de... Esta es mi impresión también, vuelvo a la parte de salud. Bueno, son generaciones que le dan gran importancia a la salud, son generaciones que gastan mucho dinero. Bueno, solo hay que ver la cantidad de tiendas Veritas y similares, ¿no?, que se han puesto de moda en Barcelona y personas que gastan mucho en salud, que se autocuidan mucho, ¿sí? Que tienen más dificultades en cuidar a los otros. Creo que esto caracteriza a estas generaciones. Creo que viven la pérdida de salud con muchísimo más temor que lo que vivían, y menos aceptación que lo que vivían las generaciones anteriores de sus padres, que aceptaban la dependencia, las limitaciones, o eran mucho más conscientes, ¿no?, de esto. Son generaciones, bueno, por ejemplificarlo, ¿no?, si vais a yo qué sé, a casa de cualquier persona o en el hotel esta mañana, ¿no?, en el Hotel Gran Vía, ahí en la Gran Vía. Leche de soja, leche de arroz, leche de avena, leche sin fructosa, leche sin lactosa, leche sin fructosa y sin lactosa, leche hasta que he conseguido la leche de toda la vida, ¿sabes? Para hacerme un cortado, pues he tenido que andar buscando y he pensado, joder, esto es, ¿no?, las generaciones, esto es lo que somos en realidad, ¿no? 7, 8 leches para... Que no digo que cada uno tome la leche que quiera, solo faltaría. Pero lo que sí quiero decir es que vas a la casa de cualquiera y tiene 4 leches. ¿Sabéis? Creo que son generaciones que, y en esto hay que reconocer la importancia que ha tenido las políticas de envejecimiento activo, ¿no?, que ha calado en la población la importancia del ejercicio físico y de la actividad física, para que algunos creen, sí, de estas generaciones, que es una especie de salvoconducto para una vida eterna libre de discapacidad. Mentira. Otra gran mentira. Y por lo tanto, ¿qué sucede con la salud? Pues con la salud sucede que denostan la dependencia, culpabilizan, esto es un gran triunfo del neoliberalismo, culpabilizan al otro de la mala salud porque algo habrá hecho para estar mal. Bueno, le dará gin tonic, o fumará, o sabéis, otras cosas peores, ¿sí? Porque también estas generaciones son las primeras que yo me he encontrado, paréntesis, que son los porretas y los que le daban a la coca de jóvenes, llegan a la vejez fumando canutos. Esta es otra cosa que llama la atención. No sé si os ha tocado en los grupos a la salida o tal, que la gente se lía un canuto, ¿sabéis? Entonces, esto no pasaba hace 30 años con la vejez, digo, por otro síntoma que aparece, ¿no?, por otra situación que aparece en estas generaciones. ¿Qué sucede? Que como le dan tanta importancia a la salud, todo lo que tiene que ver con el deterioro de la salud le tienen temor absoluto al deterioro de la salud, le tienen temor a la dependencia. Pensando sobre esto, porque el edadismo se ha construido mucho desde una mirada externa, ¿no? Es decir, son los estereotipos con respecto a la edad, son las normas, hay algo externo que produce, ¿no?, el edadismo. Pensé, ¿y si no fuera externo? ¿Y si no fuera externo? ¿Y si fuera algo que es interno y psicológico, o que tiene una explicación también, juntamente con la otra, interna y psicológica? Y entonces me acordé, Feliciano igual seguro que se la sabe, hay una teoría de la psicología existencial que es la teoría del terror, del cambio, bueno, la teoría ¿cómo se llama? La teoría de gestión del terror, o la teoría del manejo del terror. Me viene a decir la teoría del manejo del terror, que viene de la antropología y que luego ha sido conceptualizada por la psicología, viene a decir que tenemos un terror a la finitud y un terror a la muerte, y que por lo tanto nuestras actuaciones denostan
lo que está mal, denostan la muerte, denostan la enfermedad, porque lo que no sabemos manejar es nuestra finitud. Más o menos la teoría viene a contar esto en palabras. Y pensé que creo que en parte estas generaciones, a la hora de identificar cuestiones relacionadas con la salud, lo que le tienen es un miedo enorme ¿a qué? A los padres que todavía muchos ven o que acaban de perder hace poco, o a los suegros que tienen en casa y a los que cuidan, porque hay muchas personas de estas generaciones que siguen de alguna forma cuidando. Creo que hay un terror enorme a esa finitud, creo que no hablan de esa finitud, creo que les cuesta proyectarse en ese futuro que ven de dependencia y que conocen bien, y que por lo tanto el edadismo o la manera que tienen de conceptualizar y de no querer hablar eso es que proyectan sobre lo negativo que es la dependencia, sobre lo negativo que es la carga, sobre lo negativo que es esa vida futura. Creo que por eso no quieren hablar, y creo que por eso son profundamente edadistas en el sentido de no aceptar lo que es la vida o querer aceptar una parte de la vida. A veces intuyo, yo esto no lo tengo claro, pero a veces intuyo que ese edadismo que sienten estas generaciones con respecto a estas mismas generaciones, con respecto a esa culpabilización que hacen con respecto a los que envejecen mal. Bueno, el cáncer se aguanta, ¿sabéis? El cáncer más o menos se aguanta, porque se entiende que es algo, pero un Alzheimer temprano se aguanta peor. El que uno tenga un problema físico parece que es culpa suya porque no ha ido suficiente al polideportivo todas las mañanas de 8 a 9. Quiero decir, como ven esto, creo que en parte denostan una vejez, y no quieren hablar de una vejez, que tiene que ver con eso, con la dependencia, con la discapacidad, con la necesidad de ayuda. En este sentido creo que son generaciones profundamente edadistas, si lo queréis ver así. Y creo que esto es algo interno, no solo externo aprendido de llamar a los viejos, ¿sabes?, viejos o ancianos o lo que queráis, o el lenguaje, o donde a veces ha puesto énfasis el edadismo, ¿no?, las investigaciones sobre edadismo, trato, maltrato, lo que fuera. Creo que hay una parte de esto que creo que puede ser o puede tener una explicación interna, es decir, rechazamos aquello en lo que nos vamos a convertir y precisamente tenemos esa mala gestión con la finitud, ¿no? Y lo ves, ¿no? Por ejemplo, lo ves en el vestido de las personas que van a estos grupos, ¿no? La mayoría visten como gente adulta, no visten como gente mayor, se sienten, la mayoría, aunque saben que tienen edad, se sienten más jóvenes, denostan todo esto que tiene que ver con la fragilidad y con la dependencia, que creo que hemos articulado mal. Siguiente dimensión, las relaciones y la soledad. A mí me asusta ver cómo las personas que constituyen estas generaciones del baby boom es una cuestión paradójica, ¿no? Teóricamente dan mucha importancia a las relaciones, pero dan más importancia a su propio bienestar. Es decir, admiten que el compromiso con las relaciones, con las personas, es limitado, no están dispuestos, aunque sienten esa fragilidad relacional, no están dispuestos a implicarse más. Por decirlo así, hablan de, creo que esto pasa a otras generaciones también, no conviven, sino que quedan para resumirse la vida, pero no para compartir la vida. Esto especialmente es clave en las mujeres, ¿no?, que te dicen, mira, nosotros antes quedábamos para pasear, para tal. Los que siguen trabajando de estas generaciones, los que se han jubilado, quizá tienes más tiempo y vuelven a retomar. Pero los que están trabajando de estas generaciones creen que son personas que, bueno, que tienen una vida activa, que tienen mucho trabajo y ponen el yo, por decirlo así, delante de nosotros. Yo veo esta tendencia. Y veo esta tendencia bastante agudizada, ¿sí? No quedamos para compartir la vida, sino quedamos para, de alguna forma, resumirnos la vida. Tienen información de lo que les sucede a sus hijos, a sus amigos, hasta el más mínimo detalle, porque tienen grupos de WhatsApp, porque ven Instagram, por lo que sea, pero en realidad comparten poco esto que es la vida. Creo que es otra de las o por lo menos que yo deduzco de las cuestiones que plantean. Saben que sienten que esa reciprocidad que podían tener antes o esa interdependencia creen que va a la baja, por decirlo así, pero también entienden o ponen por delante el yo, su bienestar personal, su tranquilidad, etcétera, por delante del compartido. Saben que si tuvieran algún problema
dudan de si sus amigos estarán allí o no, es decir, dudan del apoyo o ponen en cuestión el apoyo, pero reconocen que ellos estarían dispuestos a cuidar limitadamente, ¿sí? O a ayudar al otro, a apoyar al otro limitadamente, ¿no? Entonces, cuando les planteamos cuestiones de, por ejemplo, a los que están solos, ¿no? Oye, a los que no han tenido hijos, oye, ¿cómo ves tú el futuro de los cuidados? ¿No? Uniendo la dimensión de cuidados con esta dimensión relacional, ¿no? Bueno, pues hay algunos que contestan esto de nos cuidaremos entre nosotros y tal. Sí, hay algún escritor que ha escrito, famoso en España, que ha escrito sobre esto, sobre nos cuidaremos en común entre todos. Vamos, a mí me parece un pensamiento absolutamente naif. Vamos, no tiene ni media, esto no se sustenta, ¿sabéis? Hombre, una cosa es que a tu amigo le hayan operado de la cadera y vayas a echar un café con él. Eso sí, ¿cuidar de verdad a un enfermo con demencia? Vamos. Co-housing, co-living, lo que sea, que me parece estupendo como salida, pero eso no es una salida generalizable y como bien sabéis, pues hablando ahora que estamos en San Fermín, pues hace 2 meses intentaron echarle a una persona de un co-housing en Pamplona porque empezó a tener síntomas de demencia, entraba en los apartamentos de los demás, robaba y tal, y quisieron echar del co-housing, cosa que no consiguieron porque es cooperativa, es cooperativista ese co-housing y tal. ¿Sabéis? Es decir, que aparecen los límites de todas estas cuestiones, que aparecen los límites y las dificultades que tenemos en gestionar esos límites, porque esa señora obviamente no tiene familia, esa señora obviamente tiene un nivel 1 de dependencia, porque es verdad que empieza a tener problemas de desorientación, pero no tiene familia y por lo tanto va a seguir. ¿Y cuál es su domicilio? Pues el cohousing, en el que vive, apartamento, pues 234, el que sea, que me da lo mismo, ¿no? Bueno, creo que la cuestión de las relaciones está ahí. Tienen un miedo enorme a la soledad, pero les cuesta implicarse, ¿sabéis? Es como si yo veo un uso excesivo del yo, de la primera del singular, y un uso cada vez más restringido de la primera del plural, de la primera del singular, perdón, el yo, y veo un uso cada vez más restringido de la primera del plural, de la segunda del plural y de la tercera del plural. Eso es lo que yo veo. Son conscientes de eso, tienen miedo a la soledad, pero las relaciones, sean entre su misma generación, sean con otras generaciones, creo que las tienen bastante limitadas, vamos a decir, entre otras cosas, porque creo que ponen el bienestar o una determinada manera del bienestar, que ahora entramos en eso, por encima de pues, otros valores, etcétera, sabiendo, como sabemos todos en esta sala, lo complicadas que son las relaciones, los límites que tienen las relaciones. Es decir, por decirlo jocosamente, todos tenemos un cuñado, ¿no? Me imagino en nuestra vida, todos tenemos un hermano o una hermana que no sé qué, todos sabemos lo que son las relaciones y sabemos que son importantes y a la vez que necesitan, con los hijos, con los sobrinos, con lo que sea, necesitan pues muchas cosas, perseverancia, en fin, generosidad. Bueno, no vamos a entrar, pero o sea, soy consciente de todo esto. Bueno, ¿cómo quieren vivir la vida? Siguiente dimensión. ¿Cómo quieren vivir la vida? Bueno, pues la vida la quieren vivir. Bueno, tienen vejeces por delante muy largas, ¿sí? Vejeces que van a tener una parte muy buena, una extensión, digamos, de la adultez, la mayoría de los casos, o muchos casos, a pesar de las enfermedades. Va a venir una fase de fragilidad más allá de la idea reduccionista de la geriatría sobre la fragilidad. Va a haber una fase de fragilidad que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con las limitaciones. Muchos la vivirán solas y solos. Acordaros que el 25% no tiene hijos y que, por lo tanto, tendrá un apoyo limitado en esos momentos de la vida. Vuelvo un segundo atrás, que se me ha olvidado decir una cuestión que me parece relevante para el curso. ¿Sabéis que la mayor parte de los estudios sobre soledad en España, ¿sí? Sobre soledad en España, que todos conocéis, si analizáis las muestras con las que se hacen esos estudios, veréis que no hay gente mayor de 80 años.
veréis que no hay gente mayor de 80 años en esos estudios. Digo, porque si queréis luego entramos en el debate de esto, pero para que veáis que también hay un sesgo en esto de la soledad en la manera en que nos imaginamos la soledad, ¿sabéis? Y, por ejemplo, en los estudios del Observatorio de la Soledad, la última muestra no tienen gente de 80 años y la última muestra encima es telefónica, ¿sabéis? Es decir, que estamos generando también conocimiento en torno a las relaciones y la soledad que excluyen al colectivo de 80 y más, que por supuesto tiene altas tasas de prevalencia de la soledad dada su situación. Se me había olvidado comentar, es decir, que ahí también pasa lo mismo con los ratios de dependencia a la hora de construir el cuidado. ¿Sabéis? Los ratios de dependencia están personas entre 16 y 65 años, ¿sí? Para cuidar personas mayores. Hombre, a los 16 nadie cuida en este momento, ¿sí? Es decir, habrá que poner, para saber bien los ratios de dependencia, pues a partir de los 20 y algo. Y la gente, hay mucha gente que trabaja hasta los 70 años, o gente que va a trabajar a los 70 años. Es decir, que también hay un edadismo construido a la hora de entender el cuidado, a la hora de entender la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo con lo de la vida. Por resumirlo mucho, yo veo cuatro maneras de afrontar, en estos grupos que hacemos, cuatro maneras de afrontar o que quieren las generaciones del Baby Boom afrontar la vejez, ¿sí? El primer grupo de gente son los que de alguna manera se pasan el día, van a entrar en la jubilación, se van a jubilar en un tiempo determinado, ¿sí? Estos son los pensadores y pensadoras, ¿sí? Y van a... ¿Cómo caracterizarlo? Un poco jocosamente. Son los que preparan su plenitud, ¿sí? Son los que preparan su plenitud. Se están todo el día imaginando, ¿no? Dicen, bueno, yo cuando me jubile, ¿sí? Voy a estudiar filosofía, ¿sí? Bueno, para estudiar filosofía antes tengo que aprender alemán. Claro, porque, joder, ¿cómo voy a entender a Heidegger sin saber alemán? ¿No? Dicen, bueno, pero claro, antes de llegar a Heidegger, claro, ¿cómo me voy a olvidar, ¿no? De Platón, de Aristóteles, de los estoicos, San Agustín. Bueno, aprenderé latín, mejor, ¿no? Entonces aprenden latín primero, dicen, ¿no? Entonces construyen, saltan y dicen, sí, quiero viajar mucho y quiero irme a Chile y quiero irme a Estados Unidos y quiero irme a Italia. Y bueno, ¿qué hay en común? ¿Qué hay en común? Pues lo mejor es el vino, ¿no? La cultura del vino, fíjate, ¿no? Un Chianti en Italia, un Opus One en Napa Valley en Estados Unidos, me voy al Valle del Maipo y me tomo un Carmener y tal. Bueno, tendré que hacer un curso de enología, entonces dejaré el latín y el alemán para más tarde porque es más importante el disfrute que el otro. Ay, no me puedo morir sin leer. ¿Qué tengo que leer? Bueno, por supuesto, Shakespeare, diría enterito, bueno, por lo menos las tragedias de Shakespeare, ¿no? Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta, Faulkner, por supuesto, Proust enterito, eso no se libra, el Quijote varias veces, ¿sabéis? Y entonces van, de alguna forma, organizando esa plenitud, ¿sí? Llegan a la jubilación y siguen organizando la plenitud, ¿sabéis? Y al tiempo, pues viene, como decía mi abuela, Paco con la rebaja. Este es un tipo de persona, los organizadoras de la plenitud. Otros son los que creen que la jubilación, digamos, que tienen 30 años de vida cuando se jubilen por delante. Cuando se jubilen, que creen, los segundos creen, que la jubilación es una especie de la tierra prometida del descanso, ¿sí? Una vida de resort de Punta Cana all included, ¿sabéis? Con la pulserita y esta es... ¿Tú qué vas a hacer? No, yo mañana ya decidiré lo que voy a hacer. Creen que el bienestar, o sea, creen que la ausencia de compromiso y de responsabilidad es sinónimo de felicidad. No tienen ninguna conciencia de la necesidad de implementar algo, proyectos personales. No tienen ninguna conciencia de la necesidad de proyectarse en los desafíos comunes del futuro, porque creen que ellos ya han hecho lo que tenían que hacer, han trabajado mucho, han luchado por las libertades, han hecho horas extraordinarias, los que tienen hijos han sacado adelante a sus hijos y ahora les toca descansar, ¿sí? Ese es su proyecto y entienden, yo entiendo esto que pasa, ¿eh? Los que han tenido un trabajo complicado, los que han estado en la cadena de montaje, los que no han conseguido que su vida laboral tuviera sentido, los que han tenido unas condiciones horribles de trabajo, claro que ven en la jubilación una especie como de
¿sabéis? De momento vital, ahora el tiempo es mío, voy a hacer lo que quiera. Por supuesto que existe esta gente, hombre, claro que existe, y muchos. El que ha estado pescando en el gran sol, ¿sabéis? ¿Qué quiere? No quiere volver a subir al barco en su vida, no quiere, la que ha estado trabajando fregando tampoco quiere esto, obviamente, pero conciben su vida, tienen una manera de mirar que es que la ausencia de compromiso y responsabilidad hacia todo incluye sus relaciones, incluye el cambio climático, incluye lo que les pasa a sus hijos, incluye lo que sucede en la sociedad, incluye todo lo que os imaginéis, ya no les toca a ellos. Este es un segundo grupo. Un tercer grupo, compran la idea del envejecimiento activo. Compran esa idea de vida en la que tienen un compromiso con la agenda y se llenan la agenda. Sí, los veréis, yo los veo todos los días. Sí, que estoy en Donosti, voy a las 7 de la mañana al gimnasio municipal y ahí están, ellos y ellas. ¿Sí? Medio de ligoteo, pone 30 minutos, no sé si os pone aquí en los gimnasios, en los de Donosti pone 30 minutos, pues utilizar las máquinas 30 minutos, ¿no? La bici, la elíptica, la que sea, ¿no? La hacer pesas, como les hemos vendido la moto, que tienen que hacer fuerza y core, pues ahí están todas las, ¿sabéis? Todas las máquinas ocupadas. Pasan el tiempo y siguen allí en la máquina y les siguen y les dices, oye, joder, que pone 30 minutos, que llevas 40, y me dice, joder, es que soy mayor, y le digo, ala, por edadista, fuera, ¿sabéis? Es decir, también aprovechan esa situación, luego llevan a los nietos a la Icastola, a los que tienen, o al colegio, luego van a la universidad de mayores, luego cantan en un coro, luego sacan al perro, luego a la tarde aprenden inglés, alemán, euskera, aquí catalán o lo que sea, van a pasearse a la tarde por la Concha, 10 kilómetros... ¿Sabéis? Y ahí, en esa actividad, ¿qué encuentran? Encuentran relaciones, encuentran alguna en parte sentido, encuentran sobre todo que su agenda no tiene huecos. Y yo veo esa vinculación, no con lo que hacen, con la agenda, que es muy distinto. Sobre todo, todos los de ese estilo, de esa manera de afrontar la vejez, por supuesto, le dan a la parte física o a la actividad física un valor fundamental, pero encuentran relaciones, van a conciertos, viajan, suben, pero de alguna forma es algo de consumo, de alguna forma interna. Sí, es una especie de, entienden que lo público o lo privado, porque esto también depende mucho del dinero que uno tenga, puede acceder a más o menos lujo, mejor o peor gimnasio, mejor o peor viaje, mejor o peor tal, y viven un poco desde ahí sin comprometerse con el resto, ¿sí? Con lo que sucede, Y hay un cuarto grupo de personas cada vez más abundante que creen que esta manera de vivir no es suficiente, o ellos aspiran y ellas aspiran a otra manera de vivir. Yo es lo que veo, ¿sí? En todos estos grupos, resumiéndolo mucho, porque la verdad es que la heterogeneidad es enorme, pero ¿qué veo? Gente que dice, oye, tengo 30 años por delante, quieren arriesgarse, quieren tener una vida con sentido, quieren tener una vida lograda, lo llaman de 300 maneras distintas, vida positiva, vida lograda, vida buena, tienen una mirada más, si los del segundo grupo tienen una mirada más, digamos, hedónica, ¿sí? Más... ¿no? Epicuro, ¿no? En filosofía griega, ¿no? Por no liarnos mucho. Estos son más aristotélicos, por decirlo así, más eudaimónicos. Entienden que el crecimiento personal es importante, entienden que hay retos de esta sociedad, que su autonomía, que, ¿sabéis? Por decirlo en palabras de Carol Reeve, dominio del entorno. Bueno, podríamos ir por ahí. Gente que habla de espiritualidad, algunos, otros hablan de valores, otros hablan de crecer, otros hablan de influir en lo que sucede. Hay gente que es voluntaria, hay gente... ¿Sabéis? Que no les parece suficiente ni estar preparando eternamente la plenitud que nunca llega, ni les parece suficiente, quieren compromisos y no les parece adecuado la ausencia de compromisos como paradigma del bienestar, no son gente que va al supermercado a comprar actividades y van comprando actividades, o sea, no van a los centros de mayores, que son en el fondo en muchos lugares supermercados de actividades, y lo que quieren es algo personalizado, distinto. Ellos y ellas buscan. Y además ellas buscan cosas distintas a las de ellos, ¿sí?
habitualmente. Yo veo estas 4 maneras de envejecer. Esta última sí que tiene una mirada más allá del yo, tiene una mirada más del nosotros, más del legado, más conciencia de que la vejez, el jubilarse de la actividad laboral no significa jubilarse de los retos de la vida y que tienen una obligación, hablan de legado, hablan de los otros, hablan de cooperar con las otras generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo, ya sé que hay gente que está por otros derroteros, pero yo veo sobre todo estas 4 maneras de afrontar la vejez, vejeces que son muy largas en el tiempo, vejeces que duran, o sea, cuando hablamos de vejeces que duran 30 años, sí, estamos hablando que es el mismo tiempo que entre 0 y 30, el mismo tiempo de vida, un tercio de la vida, Quiero decir que este es un planteamiento. A mí me parecen, excepto el último grupo, me parecen planteamientos, cada uno hará el que quiera. Personalmente, mi valoración es que son planteamientos pequeños, entre comillas, y entiendo que cada uno haga lo que quiera, pero 30 años por delante y que el planteamiento de muchas de las personas sea, no sé, bueno, como decía Galdós, ¿no?, el escritor, de vuelo gallináceo, ¿sabéis qué decía? ¿Sí? Yo a veces lo veo así y digo, bueno, esto es un planteamiento, la política pública hace un planteamiento que vaya más allá de esto. Bueno, ¿en qué estamos en este momento, no? Por supuesto, en estos planteamientos de las personas, el género es fundamental para entender esto y es fundamental para entender el nivel socioeconómico de las personas, porque en estos grupos hay gente que ha emigrado, que vive de la renta de garantía de ingresos y que no pone la calefacción en invierno, y hay gente que tiene, él y su pareja, la pensión máxima, el piso pagado en Donosti y una casa en la playa, por decirlo así, o en el Pirineo, me da lo mismo. También hay estas diferencias, marcan absolutamente la manera en la que la gente se imagina su vejez. Absolutamente, es decir, ahí hay de todo, absolutamente de todo. Una última, esto y me callo, que yo creo que vamos mal de tiempo. Una última dimensión que a mí me genera también... Bueno, habréis estado al caso y son las relaciones entre generaciones. Si hay algo profundamente edadista es la mirada generacional. Vaya por delante. Es decir, reconozco que esa mirada generacional, es decir, a la que por un momento histórico concreto le asignamos a las personas características comunes, eso tiene que ver, esa mirada es profundamente edadista. O sea, yo reconozco de esa que digo, para que nadie me lo diga luego, reconozco que esto es una mirada que desde luego creo que tiene que ser revisada, pero sirve para explicar algunas cosas de estas generaciones. Por ejemplo, creo que hay una mayoría, o sea, hay una especie de implicación con los hijos los que los tienen, y es verdad que están al caso muchas de las personas que les ayudan con el piso los que pueden, es decir, que esa mirada hacia los hijos de alguna forma sigue presente, yo la percibo y aparece en las transcripciones de todos los grupos constantemente. Cuando tengamos todo esto hecho, pondremos públicas las transcripciones para que el que quiera las pueda trabajar, o la que quiera las pueda trabajar, pero hay mucha gente que tiene una mirada negativa de las otras generaciones. Es decir, yo oigo demasiado para mi gusto, ¿no? Decir que... O sea, hay gente que reconoce que los jóvenes tienen problemas, es verdad, los que tienen hijos, sobre todo, los que tienen dificultad o tienen sobrinos y ven las dificultades para la emancipación, las dificultades para el acceso a la vivienda, los sueldos de miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general hay una especie como de run-run ahí. Hay 2 run-runes. Uno de nos tienen que... Bueno, hay un run-run que tiene que ver con la crítica a las generaciones del baby boom que se están haciendo y de la cual hay gente que es consciente, La vida cañón, por ejemplo, los libros que han salido. No sé si visteis hace poco en The Economist un artículo junio pasado donde decía que los jóvenes, lo escribió un joven obviamente, eran, cito textualmente, que los viejos de las generaciones del baby boom, o sea, nosotros éramos los dueños de una estafa piramidal, cito textualmente, estafa piramidal, ¿sí?, decía, en la que los jóvenes van a tener que pagar esta estafa que les estamos montando, que es el estado de bienestar, el de la jubilación y todas estas cosas. Es decir, son conscientes de esta guerra o son conscientes de esta mirada
y notan esa mirada, y notan y sienten muchos de ellos y ellas, sienten que, bueno, que se les mira de alguna forma mal, esa crítica que las generaciones más jóvenes hacen de las generaciones del baby boom, ¿sí? Y de cómo se lo están montando, de la acumulación de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo lo que detecto es que muchas personas de estas generaciones creen que ellos no deben implicarse en el futuro de las generaciones más jóvenes, ni en el de las más mayores que ellos. Es decir, que de alguna manera hay una especie de obligación de vivir la vida, y esa obligación de vivir la vida, de disfrutar la vida, hace que en general no tengan en el horizonte la implicación futura, ¿sí? No digo los casos particulares, que ya sé que hay de todo. Ya sé que hay gente que se implica a la tira, gente que participa políticamente, gente que... Ya hay, pero yo oigo mucho esta mirada de ya lo hemos hecho todos, ahora lo que nos toca descansar. Sí, había hace poco un empleado de Telefónica, sí, que ha vivido toda su vida con un ordenador, ¿sabéis? Que le costó hacer la carrera de perito en aquel momento, pues si era de 3 años, ¿os acordáis? Una ingeniería técnica, pues le costó 7, ha trabajado 25 años, su vida laboral, ha tenido suerte, se ha prejubilado con 50 y tantos, y pues es uno de los que defiende, por ejemplo, digo por ejemplificar, que tiene que descansar. Yo me preguntaba ¿de qué? ¿De qué? Casado con una trabajadora social sin hijos. ¿De qué? Pero bueno, esa es su manera de entender. Veo poca solidaridad, poca correspondencia en estas generaciones, y estamos todavía haciendo los grupos y haciendo el trabajo, y por lo tanto lo que digo dentro de un año puedo matizarlo, pero creo que tenemos los suficiente para afirmar que no está en el ADN de estas generaciones implicarse de alguna forma en lo que sucede. Creen que su tiempo ha pasado, creen que jubilarse de la actividad laboral es sinónimo de jubilarse de los retos de la vida, o eso les hemos contado. No ven, los que no tienen hijos, ven a las generaciones que vienen como generaciones, por ser suave, de porcelana, de cristal. Ellos eran mucho más, sabéis, sobre todo los hombres, ¿no? Defienden que ellos tenían pues mucha más, vamos a decir, fortaleza, ¿sí? A la hora de superar las crisis, no entienden esto de, bueno, de la salud mental de los jóvenes. Bueno, podríamos poner 1000 ejemplos sobre esto. Bueno, yo esto es un poco lo que veo, el mínimo común múltiplo de lo que veo de la cantidad de grupos y entrevistas que ya tenemos bastante, que vamos haciendo a lo largo de toda España y que caracterizan unas generaciones, bueno, pues muy complejas, muy heterogéneas, muy distintas de las anteriores y a la vez muy distantes, y con cambios profundos que vienen, algunos de ellos con marcados elementos edadistas, tanto autoedadistas en lo que corresponde, por ejemplo, a la salud, como hacia las otras generaciones. Nada, yo espero que os haya parecido de interés y muchísimas gracias por la oportunidad de contar. Una pregunta, Javier. ¿Cuándo terminaréis todo este proyecto y publicaréis resultados sobre todo esto? Bueno, ahora vamos a hacer otra tanda. Yo creo que en un año más o menos tendremos la cosa acabada. Ahora vamos a hacer otra tanda, un poco de gente que va a centros de mayores y gente que no va a centros de mayores, que son un poco de estas generaciones, y un poco vamos a ir trabajando con otras técnicas. Yo creo que vamos a tener dificultades para publicar esto, a no ser que sea en formato libro, porque las revistas actuales ponen muchos problemas para esto. Bueno, vamos a intentar utilizar alguna técnica más proyectiva, ¿sabéis? Más en los grupos, porque hay dificultades a la hora de poder entender, por ejemplo, el cuidado. La gente tiene muchas dificultades. O sea, no nos vemos enfermos, ¿sí? Yo me inventé un juego, ahora que... 2 minutos, que a veces lo utilizo, ¿no? A España no ha llegado. A España ha llegado a la Successful Aging, las teorías, ¿no? Successful Aging, la americana, vamos a decir, los que tienen que ver con los estudios de la MacArthur. Ha llegado, por supuesto, el envejecimiento activo, ¿sí? La modelo del envejecimiento activo, y unas políticas que lo han desnaturalizado, y unas políticas, ya puestos a decir, muy edadistas, ¿no? Las que van dentro del envejecimiento activo, que da lo mismo que tengas 65, por ejemplo, que tengas 90, que seas pobre, que seas rico, que seas hombre, que seas mujer, ¿no? Por decir algo. En Toulouse, ¿os acordáis? En los años 70, igual Vicky se acuerda, había una teoría que era más sociológica, que era la teoría del desprendimiento.
no llegó a los medios, aquí no llegó, pero se publicó en Gerontologie Société, se publicaron varios artículos que tenían que ver con el desprendimiento, ¿no? Bueno, la teoría del desprendimiento lo que viene a decir muy rápidamente, si alguien quiere los artículos que me los pida, que yo los tengo en casa, la teoría del desprendimiento lo que viene a decir es que nosotros lo que tenemos que hacer en la fase adulta y final de la vida es, de alguna forma, imaginarnos cuál va a ser, en parte, de qué nos vamos a tener que desprender para poder adaptarnos a las situaciones de la vejez. En parte propone esto, ¿sí? Bueno, yo personalmente hago este juego muchas veces, ¿sí? Yo me autoimagino dentro de 25 años. A veces me autoimagino con demencia, a veces sin demencia. A veces... Sí. Bueno, cada uno hace sus ejercicios mentales, ¿no? Quiero decir que me imagino, yo tengo un problema en el oído derecho, pues me imagino que estaré sordo con audífonos, ¿no? Desde niño. Tuve una enfermedad y yo oigo mal del oído derecho desde los 7 años. Me imagino pues que como hago footing y ejercicio, pues al menos las 2 caderas van a caer, y me imagino que sí, y gafas multifocales, y me imagino que... Bueno, me voy imaginando. Bueno, a veces intentamos que la gente se imagine en estos grupos cómo sería su... ¿de qué se desprenderían? Este ejercicio, ¿sí? Yo os lo recomiendo, ¿sí? No es para amargaros la vida, ¿eh? No, precisamente es para aprovechar la vida, que es muy distinto. Porque en la manera en la que tú te colocas en el futuro, si a veces soy compasivo conmigo y digo, bueno, pues no tendré ni un cáncer malo, ¿sí? Ni demencia, que es mucho suponer, ¿eh? Ese es el día positivo. También me imagino cuando me doy enfermedades. Bueno, porque esto te ayuda a comprender los procesos de envejecimiento, si no, no se entienden bien, en mi opinión. Bueno, pues a veces en estos grupos intentamos buscar un poco, ¿no? Porque nos cuesta imaginarnos de mayores, y hacer algún juego de este tipo, y tienen un éxito limitado, porque como las caras que han aparecido aquí, ¿no? Nadie le gusta imaginarse. Bueno, eso decía Simone de Beauvoir, ¿no? Nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos, decía en la introducción de La vejez de Beauvoir, ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Y pedía, reconozcámonos en ese viejo, reconozcámonos en esa vieja, ¿no? En realidad es esta misma historia. Yo con otras cosas con la Beauvoir no estoy muy de acuerdo, pero en esto de reconozcámonos en el viejo, en la vieja, sí que estoy de acuerdo. Por eso nos cuesta tanto proyectarnos también y hacer un documento de voluntades anticipadas. Por ejemplo. O de cuidado, de voluntades anticipadas del cuidado, no del final de la vida. Bueno, es sería que otra, no tienen por qué ser solo de final de vida. Bueno, ¿no? efectivamente. Pero sí, nos cuesta proyectarnos en escenarios donde vamos a tener dependencia, discapacidad, etcétera, y decidir cómo queremos eso, ¿no? Bueno, Javier, muchísimas gracias. Pues nada, lo que haremos es dar paso a la mesa, y al final de la mesa que tendremos ahora, tendremos un rato para el debate. Como Javier estará aquí, pues también te puedes unir por si queréis hacerle preguntas.